Buenas noches a todas. Buenas noches. Hola, buena noche. Comenzamos en 2 minutitos. Buenas noches a todas. Hola. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Ahí está. Vamos comenzando. Están haciendo unos arreglos aquí en la iglesia, entonces mejor nos venimos para acá porque si no, no vamos a oír nada. Pero ya aquí estamos. Okay. Vámonos con nuestro libro. Ya estamos casi acabando el día 3. Nos quedamos en la Corte Suprema Judía. Díganme si estamos en lo correcto. Sí. Ok. Hermana Laura, ¿nos puede ayudar a leer esta parte de la Corte Suprema Judía? Hermana, una disculpa, salí a la casa de mi hija desde la mañana y no he regresado, entonces estoy sin libro. Okay. Voy a estar apuntando. Sí, está bien. No se preocupe. Gracias, perdón, hermana. Betty, Aquí la tengo, hermano. Ok, a ver, Carmen. La Corte Sí, lo Suprema tengo. Judía, el Sanedrín. Los conquistadores romanos permitieron a los judíos encargarse de muchos de sus propios asuntos legales. Los pueblos a través de Palestina tenían numerosas cortes locales que se encargaban de solucionar sus asuntos. Jerusalén tenía el Gran Sanedrín, la Corte Suprema Judía, que se reunía cada día en el área del templo, excepto el día de reposo y otros días festivos. Okay. Entonces, aquí estamos viendo que el Sanedrín, bueno, o sea, aquí en México, cuando hablamos de iglesias, eso, no estamos tan involucrados en el aspecto legal, ¿no? Pero recuerden que, por ejemplo, en Jerusalén, cuando un rabino hace una boda, o sea, es como si hubiera sido el registro civil. Entonces, digamos que en términos legales, tanto una boda o todo funciona, ¿no? Como papeleo de gobierno. A diferencia de aquí en México, por ejemplo, aquí en México sí nos casamos por la iglesia, pero nos tenemos que casar también ante las leyes. Entonces, aquí estamos viendo la fuerza, ¿no?, que tiene el Sanedrín en este caso. Dice aquí, los conquistadores romanos permitieron a los judíos encargarse de muchos de sus propios asuntos legales. ¿Por qué? Porque Roma los estaba gobernando, pero aún así les dio cierta libertad para llevar todos estos asuntos ellos mismos, por eso dice sus propios asuntos legales. Y tenían cortes que se encargaban de solucionar sus asuntos y hacían su representación
día, excepto cuando pues era día de reposo o días especiales festivos. Betty, ahora sí nos ayudas a leer el que abajo que dice presidía el sumo sacerdote. Sí. Dice, el sumo sacerdote presidía a los 70 miembros de la corte, procedientes de los fariseos y saduceos. Está en Juan 11:47 a 53. Dice, en el Nuevo Testamento, Sanedrín se llama concilio y sus miembros eran los gobernantes, ancianos y escribas. Está en Hechos 4:5. Dice, en el primer siglo, el Sanedrín no tenía facultad para sentenciar a muerte y tuvo que apelar a los romanos para que ejecutaran a Jesús, después que decidieron que era digno de muerte. Está en Juan 18, del 28 al 32. Ok, vamos a leer aquí en la primera cita que nos da. Dice, el sumo sacerdote presidía a los 70 miembros de la corte. Recuerden que desde Moisés, Yetro, que precisamente de eso estábamos hablando el domingo, le aconseja a Moisés, ¿por qué tú tienes que gobernar a todos? Porque ya Moisés acababa exhausto. Entonces le dice, ¿por qué no pones jefe de centenas, jefe de decenas, jefe de millares? Y entre todo ese consejo queda establecido 70 personas que son como los que están al frente, ¿no? Del pueblo. Entonces vámonos a Juan 11:47 al 53. Aquí está. Dice, lo voy a leer. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, que es de lo que estamos hablando. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya les estaba preocupando que Jesús ya era una persona muy influyente y había muchos que lo seguían. Si le dejamos así, todos creerán en él. Esto sería un problema, ¿no? Porque aparte, como ellos estaban sometidos a Roma, se iban a tener un problema con Roma. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa fue su manera de pensar. Estoy en el 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces ellos decían, bueno, conviene que maten a uno y que sobrevivamos todos los demás. Era como una especie de estrategia, pero ellos no sabían que sin querer estaban siendo parte del cumplimiento de que Jesús iba a venir a dar su vida por nosotros. Y no solamente por la nación, decía aquí abajo, ¿no? Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y después la siguiente cita dice, bueno, aquí en la hojita dice, en el Nuevo Testamento el Sanedrín se llama concilio y los miembros eran los gobernantes, ancianos y escribas. Si alguien me ayuda a buscar Hechos 4:5. Ya la tengo. Gracias. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Entonces, aquí está hablando de que eran los principales, ¿no? Y después nos vamos a Juan 18, 28 al 32. Si alguien lo tiene primero que yo, nos ayuda a leerlo. ¿18 qué, hermana? Ya lo tengo. 28 a 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo,
¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, ellos iban a tener un problema por la trascendencia que tenía Jesús, que dicen, bueno, mejor que se muera uno y no que nos muramos todos, ¿no? O sea, que vayan a pensar, o así que vayan a pensar que todos estamos haciendo lo que está haciendo Jesús, porque había unos que no estaban de acuerdo, y entonces es que deciden entregarlo, pero ellos sabían que no podían matarlo, tenía que ser Roma, porque en la ley de los judíos no estaba matarlos. Entonces, vámonos a la parte que sigue. El calendario santo judío. El año religioso judío, dice aquí tenía, le vamos a poner tiene porque lo sigue teniendo, no es algo que esté caducado. 7 festividades o 7 fiestas prescritas para la adoración anual. Ok, aquí hay un error, dice las primeras 5, le vamos a borrar ahí donde dice primeras 5. Las 7, le vamos a poner las 7, aparecen o aparecían en la ley de Moisés. Las últimas 2 se originaron en el exilio. Ahora, les voy a compartir una imagen. La vamos a ver. Este es una menorá de las fiestas. Entonces lo vamos a ver así porque es más fácil que lo podamos visualizar. Ok, debe de estar por aquí. Ah, pues la subí en el grupo, ¿no? Es la que puso hace ratito, ¿no? Sí, la vi. Ajá. Ok. Entonces, hay 7 fiestas. Aquí están enumeradas de este lado. Okay. Estas las podemos encontrar en Deuteronomio 16:16. Las hemos mencionado. Entonces aquí está Pascua, pan y sin levaduras, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, Día del Perdón y tabernáculo. Y estas están acomodadas aquí en el candelero, ¿no? Ok, ahora ahí menciona que 2 fueron agregadas después del exilio. ¿Alguien sabe cuáles fueron las que fueron agregadas? ¿Cuáles fiestas fueron agregadas? Hanukkah. Hanukkah, muy bien. ¿Y Purim? Hanukkah y Purim. ¿Por qué fueron agregadas Hanukkah y Purim? Porque ya estaban en el exilio. Ya estaban en el exilio, pero ¿por qué fueron agregados? Hanukkah por el milagro y por el rescate del templo. Exactamente, porque esas fueron basados en 2 hechos históricos. Entonces, Purim, si se acuerdan, Purim es la que celebramos con los disfraces. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. En esa fiesta leemos el libro de Esther. Ajá. Es y cuando las reinas, Ajá. como estrategia que todos se pongan a orar porque iban a hacer bueno, por el mandato del rey iban a exterminar al pueblo. Ajá. Y entonces se ponen a orar para que Dios no los extermine, ¿no? A orar y a ayunar, ¿no? A orar y ayunar. Pero se disfrazan porque Esther se disfrazó, o sea, ella de principio no dijo que era judía. Si ella hubiera dicho
que era judía desde un principio, a lo mejor la historia hubiera sido muy diferente, ¿no? Pero pues como ellos no se le esperaban y ella fue aconsejada por su tío y así que no rompió ninguna de los consejos que le dio, lo siguió al pie de la letra, entonces fue que se logró que sobreviviera, ¿no? Ahora, nos vamos para la otra fiesta, Hanukkah. Entonces, bueno, Purim fue un hecho histórico y como sobreviven, pues ahora lo festejan, ¿no? Que incluso cuando compartíamos decíamos que cuando Dios nos da un triunfo así, incluso cada año, ¿no? Si Dios me rescató de la muerte un 21 de diciembre, bueno, pues cada año yo puedo celebrar, ¿no? Como ellos celebran Purim, ¿no? Gracias, Señor, porque hace 10 años tú me levantaste, tú me rescataste de la muerte. Entonces, esto está basado en un hecho histórico. Por eso es que se agregó. Ahora nos vamos para Hanukkah. ¿Quién se acuerda que celebramos en Hanukkah? Se conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos, ¿no? Exacto. El milagro del aceite en el candelero. Exactamente. Son dos hechos. Fíjense bien, o sea, Antíoco y todo esto del ejército era pues infinito, ¿no? Era un imperio enorme, pelean contra los judíos, si checamos en la historia, en el primer tramo se metieron ellos en una cueva y los mataron, los acribillaron cruelmente, entonces ellos dicen, bueno, pues si nos han de matar, pues nos vamos a defender y a ver de cómo nos toca, ¿no? Y siendo un pueblo tan pequeño, Dios les da la victoria y después cuando llegan y quieren rescatar el templo, pues resulta que está destruido porque el Antíoco loco le cortó la cola a un puerco y regó la sangre, o sea, ya me volteé a ver con cara de susto a mi hija, por eso le decían el loco, está todo muy feo, destruido, desolado, y entonces tenían poquitas lamparitas para iluminar el candelero, este candelero que vimos hace un rato. Y el milagro consiste en que ese aceitito duró hasta que tuvieron los demás aceititos para poder celebrar, ¿no? Entonces, ¿qué era un milagro más grande? ¿Que acabaron contra todo un imperio, o sea, que ganaron, o que apareció el aceitito? ¿Qué era más grande? ¿Que apareció el aceite, hermana? No, pues el milagro más grande era que acabaron contra el imperio porque se hubieran muerto todos. Pero como dice la hermana Laura, ¿por qué? ¿Por qué se celebra el aceitito? Porque era un milagro que no era necesario y Dios se lo otorgó a su pueblo. Entonces, por eso es que celebramos el aceitito. Porque, bueno, sí era necesario que salvaran al pueblo, ¿no? Que no murieran. Pero Es la después victoria de la luz, hermana, sí, sobre la fiesta de oscuridad. las luces. Exactamente. Y después de eso, Dios les regala como un cariño aparte, ¿no? Vas a poder celebrar tu fiesta y te voy a hacer un milagro. Entonces, estas dos fiestas son hechos históricos y fueron agregadas. Y las primeras 5, esas ya estaban establecidas desde un principio. Ahora vamos a ver nuestra imagen. Ajá, le piqué un botón que no era, perdón, ahí vamos. Tengo una duda, Yossi. Sí. Aquí nos dijiste que tacháramos las primeras 5, porque son 7, aparecían en la ley de Moisés, y las últimas 2 se originaron en el exilio. Ajá. ¿Está correcto? Porque las primeras que tú no son 5, son 7, ¿verdad? Entonces, en sí son 9. No. A ver, bueno, sí, lo explico. Son 7, pero el tema aquí es que ahí dice, o a ver, ¿cómo le podríamos corregir? Ahí dice, no, nada más. Espérenme, a poner la cámara. Ahí Sí, dice que las primeras 5 aparecían en la ley de Moisés, pero no aparecen las primeras 5. No, aparecen son 7. las 7, ajá. Okay. Las que aparecen primero solitas
En Deuteronomio 16 son 3 nada más, pero son las principales. Cuando dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, son las 3 principales. Y después aparecen las 7, pero 2 fueron después del exilio. Sí, entonces en total celebran 9, con el Hanukkah y con el del Purim. Ajá, entonces por eso es que en Hanukkah ponemos el candelero que tiene 9. Pero entonces las ordenadas por el Señor fueron 7. 7. Ajá, y las 7. otras fueron adheridas por el pueblo para celebrar 2 milagros. Exacto. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Al contrario, gracias que lo dejó así, bien claro, ¿no? Y en Deuteronomio 16 vemos las 3 principales, que son los panes sin levadura, que es Pascua, la fiesta de las semanas, que es Shavuot, que en el pueblo cristiano es más conocida como Pentecostés. Pero recordemos que Pentecostés no solamente se empieza a celebrar en hechos, como pues regularmente hemos oído, ¿no? Y de repente vino un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron repartidas lenguas como de fuego. Este hecho en el libro de Hechos es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. Pasa la Pascua, se cuentan 7 semanas, 7 por 7, 49, al día 50 se celebraba Shavuot. Y cuando llegamos hasta el Nuevo Testamento, entonces vemos que es Pentecostés, pero es la misma fiesta. Pentecostés y Shavuot es la misma. De hecho, entonces queremos pensar que la fiesta que ya estaba, que era la del Pentecostés en Hechos, ahí fue cuando fue entregada la Torá al pueblo. Ajá. ¿Sí? Entonces, en el Pentecostés, algo similar fue entregada la palabra al gentil. Ajá. Es el cumplimiento. Ajá, fue entregado al gentil y fue entregado el Espíritu Santo. Entonces, digamos que es el cumplimiento. Ok, gracias. Y estas fiestas todas fueron cumplidas en Jesús. Entonces, sí, nosotros aquí al lado donde dice festividades judías, en la primera dice la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ahí la ven? Sí. Está del lado izquierdo, ajá, es un cuadrito. Ahí incluso al lado, si quieren, le podemos poner, si quieren pónganle Mateo 26, 17 al 28, que Jesús lo cumple siendo él el mismo Cordero, porque ellos celebraban al Cordero, y cuando vino el Cordero que quita el pecado del mundo, muchos no lo supieron reconocer, ¿no? Entonces aquí en la Pascua pueden poner la cita y pues es el sacrificio de Jesús. La fiesta de Pentecostés, que fue la entrega de la Torá, como bien nos dice la hermana Rebe, y el cumplimiento de la entrega del Espíritu Santo, o el segundo regalo que nos da, que el Espíritu Santo, Hechos 2:1, ese sí trae la cita ahí. La primera cita era Mateo 26, ¿qué? Perdón. 17 al 28. La segunda, pues ya la trae ahí. La fiesta de Pentecostés, pueden ponerle Hechos 2:8, dice 2:1, pero pues lo pueden poner del 1 al 8. También, por ejemplo, en Jesús se cumplió, en la fiesta de tabernáculos, ahí también le pueden poner el nacimiento de Jesús. No tengo la cita, pero bueno, esas sí se las dejamos de tarea. Aquí en la 4, donde dice el día de expiación, Yom Kippur, está Hechos 27:9. Podemos también poner Ezequiel 39:21.
Y en Yom Kippur es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se va a cumplir en Jesús cuando Él vuelva. Recordemos que el pueblo judío lo estaba esperando pues como un militar, ¿no? Como alguien que los iba a venir a rescatar y no supieron ver que era Él, pero no fue un error, sino fue parte de un cumplimiento porque Dios ciega el entendimiento de los judíos para que nosotros podamos entrar. Hay personas que dicen, no, es que no se dan cuenta que Jesús es el Mesías. Pues sí, gracias a la misericordia de Dios no se dan cuenta, porque si ellos se hubieran dado cuenta desde un principio, nosotros como pueblo gentil no hubiéramos podido entrar. Y pues la fiesta de la dedicación y la fiesta de Purim, pues ya vimos que son hechos históricos. Nos ubicamos en el último cuadro, donde dice, responda a la palabra de Dios. Aquí sí les voy a pedir si me ayudan. Vamos a hacer algo, no sé si más o menos ya le hallaron a la aplicación, pero pueden prender su micrófono o pueden alzar la manita, como ustedes me digan. Que alguien me ayude a responder la primera, que dice, ¿cómo se comparan los propósitos que se cumplían en la sinagoga con los que se cumplen en la iglesia local? ¿Y en qué difieren? ¿Alguien nos quiere ayudar con esa? Si quieren, nada más abran el micrófono. Rocío, ¿nos ayuda? De pronto me parece que cumplimos en cuanto a que nos reunimos en un lugar para adorar al Señor y estudiar su palabra, como lo hacían los antiguos. Y se difiere, bueno, pues por la misericordia del Señor, en que no tenemos esas reglas que ellos establecían tan cerradas, tan estrictas, y que cualquiera puede acceder a estos hechos, a la adoración, a su palabra, a estudiar. Con ellos no era así, solo eran algunos, inclusive las mujeres, ¿no? Estaban apartadas y hoy nosotros no tenemos esas restricciones. Eso es lo que se me ocurre. También, por ejemplo, la sinagoga, la sinagoga, el propósito era a través de la lectura, ¿no? Estudiar la Torá. Y en la iglesia es la adoración. O sea, es hacia la adoración a través de la predicación, ¿no? La comunión. Pero sí, das en un punto clave, ¿no? Que también se reunían a leer y es algo que a lo mejor no hacemos, ¿no? Al día de hoy. De hecho, también quería comentar algo. Vi que alzó la manita. Podría ser que la sinagoga la usaban cuando llegaban los visitantes a las ciudades para leer las cartas o para dar algún recado, y en este caso, al recibir la palabra, es como lo que Dios quiere que nosotros sepamos por medio de la persona, en este caso el pastor en la iglesia, o de las personas que comparten la palabra, para que nosotros, pues, podría ser como un recado que Dios nos manda por medio de ellos y de la palabra de Dios. Sí, también. Y también, algo que difiere es que no, digamos que al día de hoy, o sea, si tú llegas con un certificado de boda, por ejemplo, de la iglesia, y les dicen, no, pues es mi certificado de matrimonio, pues no es válido, ¿no? Entonces, por eso es que ahora en las iglesias se pide que cuando se van a casar por la iglesia, traigan su documento de que están casados por la ley. Entonces, antes, pues sí, ellos fungían también con términos legales, es cosa que ahora pues no podemos hacer, pero se hace
ahora en términos legales y después en la iglesia, ¿no? En eso difiere. Vamos con la otra pregunta. Dice, ¿qué otros propósitos se cumplen en su iglesia local? ¿Quién nos quiere ayudar? Aquí no hay respuestas cerradas, ¿no? Realmente es nuestra opinión. Pudiera Yo ser, creo perdón. adelante, hermana. Pudiera ser el tener el compañerismo. La palabra de Dios dice que ninguno se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque va a ser el único lugar en donde nosotros podemos encontrar a la familia de Dios. No solamente que es lo principal para escuchar palabra de Dios, para adorar al Señor, sino también dice que para instarnos unos a otros a las buenas obras, para compartir las proezas de Dios que ha hecho con nosotros, para unirnos en un coro que tal vez cantemos muy feo, pero que a Dios le agrada cuando nosotros le adoramos de esa manera. Sería una forma. Sí, exactamente. El hecho de tener otras personas que comparten la fe nos permite crecer, ¿no? Nos permite contagiarnos, nos permite aprender y nos permite unir fuerzas, ¿no? Porque no, a fin de cuentas, la oración genera poder. Entonces, no, aunque yo sea muy espiritual y lo que ustedes quieran, ¿no? Supongamos, o sea, no va a tener la misma fuerza mi sola oración que, por ejemplo, la oración de 30 hermanas, ¿no? Entonces, es un equipo, como nos decía bien la hermana Rebe. Vámonos con la próxima. Dice, participa en la vida y trabajo de su iglesia tal como Dios quiere. Bueno, esa no la vamos a responder, la vamos a reflexionar para no exhibirnos, pero sí siempre considerando el que invirtamos el tiempo en Dios, no solamente al venir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aportar en el ministerio, en la obra? Pues también cuando llega alguien con una necesidad, al predicarle de Cristo. Yo conozco muchas hermanitas que llegan a sus trabajos, ¿no? Le están haciendo las uñas y ya esta hermanita le está predicando de Cristo, o están en el Zoom, la hermana está dando la clase y ya le está compartiendo de Cristo, o están en el trabajo. Entonces, podemos ser de impacto de muchas formas, pero con el respaldo, ¿no? De estarnos congregando. Y no solamente trabajar en las 4 paredes de la iglesia, sino en todas las áreas, ¿no? Desde los que cuidan enfermos, el poder llevarles el evangelio. Por ejemplo, en el caso de mis papás, pues les tocó muchas veces cuando estaba la persona a punto de fallecer, incluso personas que toda su vida se dijeron ateos, como de manera milagrosa, ¿no? Veían, es que el Nazareno está aquí, ¿no? O sea, 2, 3 días antes de morir, y la palabra de Dios también es llevada a ellos. Entonces, pues ya nada más vamos a hacer una conclusión y hacemos una oración. Leí un comentario que me gustó, se los voy a compartir. Dice que el pueblo de Israel recibió anualmente la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar en cuanto a las bendiciones de Dios. Ahora, algo que sí quiero destacar es que si nos vamos a Levítico 23, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, no son solamente las fiestas del pueblo judío, no son solamente las fiestas del pueblo de Israel. ¿De quién son las fiestas? De Jehová. De Dios. Entonces, Dios convida a sus hijos, no solamente al pueblo de Israel. Entonces, eso es importante, que tengamos el concepto que nosotros también pertenecemos a estas fiestas, ¿no? Entonces, así como para el pueblo de Israel es una reflexión, es un momento de poner un stop en su vida y decir, no, vamos a celebrar la fiesta y después continuamos con nuestras vidas, y es un momento de apegarse a Dios, también lo es para nosotros, porque a fin de cuentas son las fiestas de Jehová, ¿no?
y reflexionar sobre el cumplimiento que tienen para la vida de nosotros, ¿no? Desde la Pascua, que tienen que quitar la levadura, pues quitar todo el ego, quitar todo lo que nos separa de Dios. Así pudiéramos ir fiesta por fiesta, pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar tanto a las fiestas, pero que podamos aprender de todo lo que leamos, siempre saquemos la aplicación. ¿Esto para qué a mi vida me funciona? ¿Esto qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Porque la idea es que sigamos creciendo en Cristo, dice en su palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces, pues vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir con mis hermanas como un cuerpo, porque a fin de cuentas, cuando un cuerpo trabaja en armonía, Señor, es un cuerpo saludable. Permítenos ser un cuerpo que lleve vida, Señor, un cuerpo que impacte, que mueva corazones, Señor Jesús, que pueda transformar familias. Permítenos ser un ejemplo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, primeramente como testimonio, para que sí sean impactadas las familias, los hogares, en los trabajos, Señor, en cada momento, que podamos ser luz, Señor, en medio de este mundo tan turbio, tan oscuro, Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que las gentes puedan ser atraídas a nosotros para compartirles que hay un Dios verdadero que cambia vidas, que transforma familias, Señor. Te pedimos que tú seas con cada familia representada y les ayudes en las luchas, en las pruebas de mis hermanas, Señor, en su día a día, que sea tu palabra, tu presencia, tu cuidado, tu protección. Te amamos y te damos muchas gracias. Guarda nuestra semana, nuestro inicio de semana, lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, que Amén. descansen. Descansen, Dios los bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches para todas. Buenas noches. Bendiciones.